En este video aprenderemos cómo crear la primera versión de nuestra clase Sprite. Veremos los atributos y para qué va a ser usado cada uno de ellos. Luego, programaremos el constructor, las propiedades y tendremos nuestra primera versión del método de dibujo Sprite, uno de los métodos más importantes en esta clase y en el motor en total. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a construir la clase Sprite. Recuerden que les había pedido que crearan un par de clases, la clase de NC Engine y la clase de NC Sprite. Entonces, bueno, vamos a empezar a colocar lo que hace falta para tener la primera versión de nuestra clase de Sprite. Les recomiendo que utilicen los mismos nombres que yo estoy colocando para que así les sea más fácil llevar a cabo cualquier corrección o depuración que ustedes necesiten. Y ya posteriormente, cuando creen su propia versión de motor de juego, pues pueden utilizar los nombres que deseen. Simplemente es para facilitar las cosas. Lo primero que vamos a hacer con la clase Sprite es ir colocando los atributos que vamos a necesitar y vamos a ir viendo qué es lo que hace cada uno de ellos. Los atributos que estoy colocando todos tienen el acceso como privado en este momento. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es colocar aquellos atributos que nos van a servir para indicar la posición del sprite en la escena que nosotros tenemos. Entonces he creado dos, uno que se llama posX y uno que se llama posY. ¿Para qué? Pues para que podamos indicar las coordenadas X y Y en las cuales se va a localizar el sprite. Estos atributos son de tipo entero. Luego necesitamos otro par de atributos que nos indique las dimensiones en píxeles del sprite, ya que varias de las operaciones que vamos a llevar a cabo van a necesitar de conocer cuáles son las dimensiones del sprite. Ahora, estas dimensiones del sprite que nosotros estamos colocando no son las dimensiones de la imagen donde vamos a tener todos nuestros cuadros de animación del sprite, sino únicamente las dimensiones de un cuadro de animación. Entonces estamos colocando ancho y alto para que podamos guardar cuántos píxeles tiene ese cuadro de animación del sprite como ancho y cuántos píxeles tiene ese cuadro de animación del sprite como alto, y posteriormente podamos hacer ya cosas útiles con ellos. Ya que tenemos esa información, vamos a pasar a la siguiente. Nosotros vamos a tener una imagen y esta imagen va a guardar en su interior todos los cuadros de animación del sprite. A manera de ejemplo, les tengo aquí una imagen. En esta imagen podemos observar que es una matriz de pequeños cuadritos. Cada uno de estos cuadros va a ser un cuadro de animación o una celda de animación, como ustedes quieran llamarle. Entonces, bueno, vamos a tener diferentes filas o renglones. Cada fila me representa una animación en particular. Por ejemplo, aquí puede ser la animación de caminando, la animación de corriendo, la animación de saltando y la animación de agacharse. Ok, entonces cada una de estas filas me representa una animación y cada columna me representa un cuadro en particular de esa animación. Entonces, si aquí yo tengo la animación de corriendo, entonces, bueno, este sería el primer cuadro de la animación de corriendo, el segundo cuadro de la animación de corriendo, el tercer cuadro, cuarto cuadro y quinto cuadro, y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a tener este tipo de imágenes que nos van a guardar todos los cuadros de las animaciones que vamos a llevar a cabo con el sprite. Entonces, dentro de nuestro código tenemos aquí este bitmap que va a ser el que va a contener precisamente esa imagen que vamos a estar utilizando para guardar los cuadros de animación. Ok, ahora ya tenemos información acerca del sprite. Vamos a tener también información acerca de la animación. Entonces creamos los siguientes atributos. Tenemos en primer lugar cuadros, que nos va a indicar la cantidad de cuadros en las animaciones. Entonces, aquí yo voy a decir, bueno, mis animaciones tienen 5 cuadros, tienen 8 cuadros, 10 cuadros, lo que sea. Entonces, cuadros me va a guardar la cantidad de cuadros en las animaciones.
Luego tenemos cuadro actual, que me indica cuál es el cuadro en el que yo me encuentro en ese momento. Este valor es como un índice para saber cuál es el cuadro en el cual yo me encuentro en este momento y va a ir cambiando constantemente según vayamos avanzando en la animación. Luego tenemos animaciones, que nos va a indicar la cantidad de animaciones que tiene el sprite, es decir, la cantidad de filas que tenemos en esa imagen que les mostré. ¿Cuántas animaciones tiene? Ahí se va a guardar adentro de animaciones. Y animación actual me indica cuál es la animación que yo estoy mostrando en ese momento. Entonces es un índice para saber cuál es la animación que yo estoy mostrando en ese momento. Por medio de animación actual y cuadro actual, yo sé cuál es el cuadro que tengo que dibujar en un momento en particular. Luego tenemos acá dos atributos de tipo booleano, uno que se llama activo, que me va a servir para indicar si el sprite tiene que llevar a cabo el ciclo de animación. Es decir, si tengo que llevar a cabo el ciclo de animación, si tengo que llevar a cabo lógica sobre el sprite, todo ese tipo de cosas para saber si está activo o no, para que lo procesemos o no lo procesemos. Tenemos también otro booleano que es el booleano de visible, y este me indica si debo o no debo de dibujar el sprite, porque el sprite puede estar activo y no ser visible. Entonces, bueno, esto me indica si tengo que dibujar el sprite o no tengo que dibujar el sprite. Posteriormente necesitamos otros dos bitmaps, uno que le estoy llamando canvas, que es el lienzo, es decir, en donde yo tengo que dibujar ese sprite, y por último voy a tener otro que se llama recorte. El recorte lo vamos a utilizar en el proceso de dibujo del sprite, ya que nosotros necesitamos recortar el área de imagen que se encuentra abajo del sprite antes de dibujarlo. ¿Para qué? Para que en el siguiente cuadro de animación nosotros podamos restaurar ese pedazo de imagen y entonces luzca correctamente la animación. Si no, se estaría encimando el cuadro anterior con el cuadro actual y así sucesivamente, y realmente acabaríamos teniendo ahí un dibujo bastante feo. Entonces recorte lo vamos a utilizar posteriormente adentro de lo que va a ser necesario para llevar a cabo el dibujo del sprite. Bueno, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos a continuación el constructor. El constructor va a recibir muchísima información. Entonces, cuando llevemos a cabo la instanciación de nuestro sprite, tenemos que pasar las coordenadas, el ancho, el alto, la imagen que en un momento dado vamos a utilizar para contener los cuadros de animación, la información de cuántos cuadros, cuántas animaciones, si va a estar activo, si va a ser visible. Bueno, todo esto que recibimos como parámetros en el constructor, simplemente hacemos la asignación a los atributos que tenemos en la clase. ¿Ok? Y también, bueno, inicializamos aquellos que no se pasan a través de los parámetros del constructor. Pongo animación actual en 0 y cuadro actual también en 0. Recuerden que posteriormente puede haber cambios a esto. Estamos construyendo poco a poco. Conforme adicionemos nuevas funcionalidades, puede haber cambios en estas cosas. Ahora viene la sección de las propiedades. Entonces, aquellos atributos que de alguna manera necesitan ser conocidos o trabajados por el exterior, bueno, les vamos a crear su propiedad correspondiente. Algunos van a ser de entrada y de salida y otros meramente de salida. Entonces, bueno, XY, aquí los tenemos. Tenemos también la parte de ancho y alto. Tenemos para el cuadro actual, la parte también de animaciones, animación actual, la parte de activo, la parte de visible. Luego vamos a tener un método que es el método de coloca canvas, que nos va a servir para que nosotros recibamos por parte del motor aquel bitmap sobre el cual vamos a estar dibujando. Entonces recibimos el bitmap por parte del motor y simplemente lo asignamos a canvas para poder trabajar sobre él. Y acá tenemos a coloca imagen. Coloca imagen, bueno, va a recibir una imagen, también puede ser del motor o puede ser del exterior,
y esa imagen es la imagen que tiene nuestros cuadros de animación. Entonces lo estamos colocando acá. Ahora, más abajo tenemos nuestra primera versión de Dibuja Sprite. Dibuja Sprite va a ser un método especializado en llevar a cabo el dibujo del sprite. Como en este momento no tenemos gran lógica en lo que hemos creado y todavía hemos hecho nada interesante, lo único que voy a hacer es rellenar ese cuadro del sprite de color azul. Es lo único que vamos a hacer por el momento. Ya luego iremos colocando lo que debe de ser. Simplemente es para que probemos que esto está funcionando. Entonces, adentro de Dibuja Sprite declaro dos variables que son x y y, que me van a servir para controlar los ciclos que tengo para dibujar el sprite, de tal manera que yo pueda ir recorriendo cada uno de los píxeles del sprite y hacer un dibujo en cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos x va a iniciar en posición x, luego x va a ser menor que posición x más ancho, y x más más. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque el dibujo va a ir directamente ya sobre el canvas, es decir, sobre la imagen que me pasó el motor para que yo dibuje sobre ella. Entonces tengo que dibujar en la posición x y posición y que corresponde al sprite. Por eso no estoy empezando en 0,0. Estoy empezando a dibujar en la posición en pantalla que ya le corresponde al sprite. ¿Qué tanto tengo que dibujar? Bueno, pues tengo que dibujar el ancho del sprite. Entonces mi variable x va a recorrer de posición x hasta posición x más ancho. Y voy a ir recorriendo de uno en uno. Lo mismo va a suceder en y. De esta manera estoy recorriendo o dibujando un cuadro sobre el canvas que está en la posición adecuada y con las dimensiones adecuadas del cuadro de animación del sprite. Ahora, como estamos aquí simplemente en este punto experimentando, lo único que voy a hacer es colocar pues los píxeles en color azul. Para eso vamos a utilizar el método setPixel, que pertenece a la clase bitmap. Recuerden que Canvas es de tipo bitmap y setPixel bueno, tiene varias sobrecargas, pero en esta versión necesitamos pasar las coordenadas donde se va a dibujar el píxel y posteriormente el color del píxel que nosotros queremos dibujar. Entonces, en cada uno de ellos, cada uno de los píxeles que estoy recorriendo gracias a estos ciclos que están enlazados, estoy colocándolos de color azul. Por el momento, eso es todo para Dibuja Sprite. Este método realmente se va a volver mucho más complejo y mucho más avanzado, pero de momento lo vamos a dejar así. Y ya para finalizar, tengo acá pues una propiedad que le estoy llamando versión, que me va a servir simplemente para ir manteniendo cuál es la versión de la clase sprite que yo tengo en un momento en particular. Entonces lo único que hago es un return de una cadena y esta cadena me contiene el número de versión. Entonces ahorita estamos en la versión 1.0.0.1 y bueno, con esto hemos finalizado nuestra primera versión de la clase Sprite. Aún nos faltan muchas cosas más, pero bueno, estamos empezando.